Antonio Atolini Murra, este mensaje dirigido a ti está confeccionado con la mejor de la voluntad y desde luego siempre con la intención de un intercambio público intenso, claro, pero al mismo tiempo razonado y respetuoso. Por eso lo primero que quiero comentarte a propósito de casi una semana que se ha cumplido después de nuestro intercambio es que en efecto para mí eres un muchacho y eso no tiene en modo alguno por qué ser ofensivo para ti. Hace aproximadamente 40 años, pues yo tengo 57 años, leí un libro de Arturo Cuyás que se llamó Hace falta un muchacho y significó para mí mucho porque tenía que ver con algunos de los derroteros que valdría la pena siempre acometer con parámetros éticos, morales y también con una intensidad que permitiera que cada uno de nosotros, en este caso el muchacho que faltaba, y yo me asociaba por supuesto a él, implica ser y tener una propia identidad y que esa configuración, aunque duela, siempre implica un ámbito de libertad que a la larga fructifica en un pensamiento imaginativo, en un pensamiento independiente. Y ese es en el contexto en el que me dirijo a ti, sí, como un defensor de la libertad de expresión. Siempre, así lo he sido toda mi vida. Incluso tú, muchacho, en 2012, cuando informaste después de haber participado en un movimiento que significó mucho para el proceso electoral de aquellos años y que resolviste participar, me parece sí que a finales de 2012 en un programa de Televisa que conducías tú mismo y que muchos se fueron en contra tuyo, con excepción de algunas personas que como yo entendimos que tu vitalidad, tu edad, 21 años, implicaban pues siempre el deseo de acometer grandes empresas y en esa misma tesitura, como decías tú, ocupar los espacios que se abrían a efectos de, pues ahí expresar las propias ideas. Y desde entonces a la fecha, sin lugar a dudas, no has, desde mi punto de vista, cometido justamente ese esfuerzo que delimita que hace falta un muchacho, el esfuerzo de la independencia, y no lo digo yo, porque además no soy quien, absolutamente quien, como para delimitar esto que enseguida voy a decir, porque lo dices tú, porque tú señalas asiduamente que en efecto no eres el de las ideas, te asumes como vocero de las mismas y como un integrante más de un movimiento al que nunca, jamás, nunca criticas. Y quizá por eso es que el propio Benedicto Ciudadano te toma como un referente de todas las limitaciones ideológicas, políticas e incluso morales con las que muchos de sus voceros se desenvuelven. Por eso quizá nunca en tu vida has ganado un proceso electoral ni interno dentro del partido en el que militas, ni tampoco para someter ante los ciudadanos tus planteamientos que, como tú dices, son eso, no ideas. Y bueno, pues sí, en efecto, te enfrentaste con alguien que defiende las ideas, que defiende la libertad de expresión, como lo hizo contigo, como lo hizo también con Azucena Oresti y como lo hace sistemáticamente con cualquier personaje que, privado del micrófono, de la pantalla o de la pluma, se le cercene la posibilidad de expresar su trabajo público, sus propias ideas, muchas de ellas con las que no coincido, desde luego, en general con la 4T y en particular contigo que eres difusor de las mismas. Y no me refiero desde luego a esta retahíla de insuficiencias intelectuales tan notorias como que cuando hablas de la inseguridad digas, no vamos bien, pero no vamos mal, sino que me refiero a este detritus moral y ético que hay cuando hablas de un movimiento para referirte a Morena y te inquiriéramos, como lo hice yo hace casi una semana, respecto de la sevicia con la que actuó la gobernadora de Campeche, mandando a mujeres, policías, a ser a final de cuentas vejadas y violentadas por hombres que estaban ahí reclusos. Dijiste que tú no eras quien para ni defender ni nada a esta, digamos, tropelía que tiene
Créemelo, tú lo has visto, son expresiones sociales que no son inventadas ni por la derecha, ni por el neoliberalismo, ni por nada de ello. Un enorme descontento en contra de la propia Laida Sansores. Y ahí hace falta un muchacho, ahí hace falta alguien que diga una y otra vez, abriéndose paso con honor, abriéndose paso con gallardía, con inteligencia, sobre todo con valores éticos y morales para decir, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Guerrero, que mientras, como hemos visto, abofetean a personas para que éstas le entren con dinero a los grupos criminales, Félix Salgado Macedonio se atreva a salir a bailar, y que eso ahí también hace falta un muchacho que hable de lo que está pasando en Chiapas, y toda la caudal de violencia que hemos estado viendo en las calles en ese estado, o en Veracruz, como tú lo has visto. Y si hace falta un muchacho, por supuesto que con la casototota de Rocío Nale, porque eso es lo que sí implica una estatura intelectual, política y moral gallarda. No dar la vuelta o escudarse ante situaciones como estas, de asumirse como un militante. Y también te dije y reitero ahora, yo no soy un militante, ni tampoco alguien que haya enclaustrado su pensamiento, sus compromisos, o su ética, o su moral en la defensa de ningún partido, de ningún personaje. Incluso tampoco soy un militante de los medios. Más aún, déjame decirte que critico a el periodismo militante. Soy simplemente alguien que, con subjetividad, pero que con compromiso a registrar la información con verosimilitud y con veracidad, encuentra ahí su principal función de crítica a cualquiera de los actores políticos en el país. Si estás pensando en que soy particularmente enfático en los cuestionamientos y en la crítica a este gobierno del que tú eres vocero, tienes toda la razón, porque me parece que en todos los años que en México podríamos cifrar como su periodo moderno, si me permites, de 1977 con la reforma electoral, o 1988 si gustas, con este proceso electoral federal primero en competencia, digamos, en donde surge un movimiento, digamos, opositor con cierto tinte de izquierda, o como tú puedas cifrarlo, si quieres, en la alternancia política del año 2000, como tú lo quieras datar. Es en este momento en donde mayores riesgos estamos viviendo para la propia democracia, con esta actitud que tiene el presidente de la República y que tú muchas veces o siempre secundas para descalificar a los adversarios. Hay momentos en donde, desde luego, a pesar de ser un defensor de la libertad de expresión, difiero de la manera en la que tú la utilizas, que es para descalificar a las personas, como lo hiciste con Kenia López Rabadán. ¿Recuerdas cuando le llamaste miserable o le dijiste piltrafa por la crítica que ella hizo a las compras que el gobierno federal realizó de las vacunas en contra del COVID, o cuando te burlaste de muchas personas diciendo, ahora sí, bienvenidos al servicio público, formándose todos ustedes, y todo este tipo de desplantes que estoy completamente seguro hablan más de alguien que tiene el corazón aridecido y la brújula también perdida? Esas son simple y sencillamente las razones que no deberían de llamar a ofensa a nadie, sino al contrario, representar, que eso es lo que intento al dirigirme contigo, un acicate intelectual, político y moral. Esta es la cuarta vez que lo digo, porque me parece que esos han de ser, esos deben ser los diques, les llamas tú, los de la decencia y buena fe. Coincido contigo, y para eso hay que practicarla tú como el pregonero de las mismas, y reconocer que en efecto no solo no estamos bien en materia de inseguridad, estamos mal, y estamos muy mal, y que estos últimos datos que supuestamente muestran un declive en los homicidios dolosos en nuestro país no implican otra cosa más que en efecto la ocultación de muchos de esos datos de parte del propio gobierno, como consta con el número de los desaparecidos. Pero aún así, aunque tuvieras razón, que no la tienes en relación con este supuesto declive, siempre hay que demandar de un gobierno, de cualquier gobierno, que acometa su propia responsabilidad. Y sobre todo, Antonio, me parece un imperativo intelectual
de la mayor importancia, abandonar la diatriba, abandonar la demagogia, ser mucho más preciso, olvidar las frases efectistas que a la larga tú mismo lo has visto aquí abajo o en cualquier espacio en donde tú te expresas, representan para muchas personas un acicate para señalarte justamente esas falencias. Así es que de mi parte, créeme que siempre hay la mejor de las voluntades, muchacho, aunque hagas falta y mucho, por supuesto, y muchos otros tantos muchachos, para hacerse cargo de un país sin expresiones de fanatismo, de intolerancia, vejatorias en contra de nadie, y ahí es en donde se encuentra, en la importancia que tengamos y que le demos a la realidad para poderla entender y transformar la propia vitalidad de la juventud, la propia vitalidad de la sociedad, independientemente de su generación, para entender, para atender que un cambio sin democracia, que un cambio sin seguridad, que un cambio sin salud no es un cambio, Antonio, es un enorme retroceso.